algo, sobre todo auténtico, muy auténtico. Eso nadie puede decir que no lo es. Ese es mi invitado de esta noche. Muy auténtico, para algunos pintoresco, controversial, por supuesto, y con temas en el pasado que le pueden definitivamente estorbar. Pero también ha sido para algunos una especie de revelación, sorpresa, en términos matemáticos, ¿no? De acuerdo a las encuestas, porque, pues usted lo sabe, Gustavo Petro, en casi todas las encuestas, o en todas las encuestas, diría yo, afianzado allá arriba, en el primer lugar en la intención de voto. Todavía falta, pero pues ahí está, ¿no? Con la Colombia humana. Y de pronto irrumpe el personaje que estará conmigo esta noche, Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández entonces irrumpe con buenos números, con buenas proyecciones, sobre todo con muy buen crecimiento. Lo que para muchos es una buena señal, para otros es una ilusión. ¿A qué me refiero? A que todavía están por definirse los que serán candidatos de las otras alianzas, de las alianzas. Entonces, ahorita los números se dispersan entre todos estos precandidatos y al llegar a una decisión, normalmente sobre un solo candidato para una alianza, se concentran entonces los seguidores de los otros que quedaron como precandidatos y no lograron concretar su candidatura para una alianza. Y entonces ahí para muchos los números no le van a dar a Rodolfo Hernández. Y él insiste y dice, no voy a ir por ninguna alianza. ¿Será esta la realidad matemática? Yo le digo algo, en las encuestas hay que fijarse, pero tampoco las crea, porque ya varios ejemplos tenemos de los grandísimos errores que se pueden cometer cuando uno sigue solamente las encuestas. Y el ejemplo más claro fue aquí en los Estados Unidos con Donald Trump. Y en otros países más, ¿no? Por supuesto. Pero vamos a hablar con él esta noche, vamos a entender su perspectiva, sus planteamientos. Y por supuesto, tenemos que tocar las controversias, las dudas, los escándalos y los procesos, porque hay procesos en su contra. ¿Qué tiene que decir de todo esto? Ese será mi invitado de esta noche, así que le doy la bienvenida e iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter. Usted lo sabe, Colombia va a renovar este año la presidencia de la República, habrá un nuevo inquilino en la Casa de Nariño, y al margen de los candidatos ya conocidos como Gustavo Petro que le mencionaba, este nombre que le decía yo, pues ha ganado terreno para algunos de forma sorpresiva, ¿no? Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, quien aseguró al equipo de conclusiones que se reunió recientemente con el embajador de Estados Unidos en Colombia, así nos lo confirmó su equipo. Así que vamos a hablar también de eso, ¿no? Esta reunión interesante. Según el relato del aspirante presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el diplomático Philip S. Goldberg lo invitó a su casa este jueves pasado, para mantener una reunión privada. CNN ha contactado a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para confirmar ese encuentro, pero bueno, hasta ahora pues no nos ha dado respuesta por ese lado. Vamos a confirmarlo con él, aunque le quiero repetir esto, ¿no? Esta reunión con el embajador estadounidense está confirmada por parte del equipo de Rodolfo Hernández. Del lado estadounidense nos han dicho, ocurrió, sí, ocurrió. Pero bueno, es una reunión y lo que entendemos que era privada. A ver, ¿pero de qué hablaron? Bueno, Hernández dice que trataron temas cruciales para los dos países porque hay propuestas suyas que podrían redefinir la relación bilateral. Redefinir, ¿cómo la redefiniría? Qué interesante, ¿no? Entre las propuestas más controvertidas está su método para erradicar el narcotráfico, ¿sí? Fíjese usted, el aspirante presidencial quiere legalizar la droga, incluida la cocaína, incluida, legalizarla. Y si la quieren consumir, que la consuman y después abordarlo desde una perspectiva médica y de atención. Que sea el Estado incluso quien la suministre gratuitamente a los consumidores bajo supervisión médica.
¿Qué dice usted de eso? Porque, bueno, él dice que, como es bien sabido, gran parte de la droga que se produce en Colombia luego se consume en Estados Unidos. Y, por supuesto, es un tema de oferta-demanda. Entonces dice, bueno, cuando ya no sea negocio, porque ya el precio no es tan caro, porque ya se puede tener acceso, se va a acabar el tema del narcotráfico porque se les cae el negocio. Esa es la forma de razonar esto por parte de Hernández. Ahora, ¿qué postura adoptaría el gobierno de Joe Biden ante esta propuesta? Y no solamente el gobierno de Biden, ¿no? Sino además los gobiernos de la región. Esa es una de las tantas propuestas, ¿no? ¿Quién es realmente Rodolfo Hernández? A ver, es ingeniero, antes que político, él lo dice, así lo afirma, también empresario de éxito, y decidió entrar a la política en 2013. Rodolfo Hernández fue alcalde de Bucaramanga. Para aquella gestión, él mismo reconoce que le faltó experiencia en el manejo de lo público. Y yo me pregunto, ¿está ahora en condiciones de dirigir un país? Es decir, él dice que le faltó experiencia como alcalde de Bucaramanga para todo el tema público, ¿no? Pero entonces el ensayo de Bucaramanga le dio ya la experiencia para dirigir un país, para tener control, entendimiento y manejo de lo público. El eslogan que resume la propuesta de su partido Liga es no robar, no mentir, no traicionar. Su bandera es anticorrupción. Pero un país se gobierna con hechos, como usted lo sabe, no con eslogans de campaña que pueden calificarse incluso como populistas. ¿Es Hernández populista o no lo es? Hay quienes lo perciben así, hay quienes no. La promesa programática de Liga es, y cito, representar los intereses del pueblo colombiano a través de la defensa de los recursos públicos, la protección del agua y el combate de la corrupción en todas sus expresiones, promoviendo la participación activa e incluyente de toda la sociedad. Y precisamente sus planes para acabar con la corrupción no tienen desperdicio. Hernández dice que es muy fácil, tanto como quitarles la chequera a los corruptos, lo que se traduce en dejar sin fondos a los funcionarios o liquidar las entidades burocráticas del Estado que representan una carga fiscal. O, en otras palabras, reducir el aparato del Estado. El dinero recaudado, afirma, será para darlo a los pobres como forma de reactivar la economía. Por eso le digo que algunos lo ven como populista con estas medidas. Dicen, la idea es una cosa y lo que diga en campaña, pero llevarlo a la realidad, ¿se puede? ¿Se puede hacer eso? ¿El Estado puede soportar este peso? El ascenso de Hernández, le digo, ha sido sorpresa o sorpresivo. Hasta hace unos meses pocos hablaban de él. Pero al menos desde diciembre, yo diría que un poquito antes, se ha posicionado entre los favoritos para ser presidente de Colombia. Vamos a ver lo que le decía yo de las encuestas, ¿no? Esta es la gran encuesta, hecha entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre por encargo de Noticias RCN y además una alianza de medios de ámbito nacional y regional de Colombia. Según esta, Hernández es la tercera opción de los colombianos detrás de Gustavo Petro y el voto en blanco. Petro obtuvo el 25% en intención de voto. El 18% de los encuestados dijo que votaría en blanco. ¿Okay? Mientras que el 13% aseguró que lo haría por Hernández. En esta encuesta se hicieron 1.230 entrevistas en 60 municipios con un margen de error del 2,8% para una confianza en los resultados del 95%. Ojo, le quiero repetir esto, este es un dato muy importante, hay que aclararlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí están los nombres también, ¿no? En esta encuesta, de precandidatos que forman parte de alianzas, que en su momento tendrán que definir quién es el candidato por la alianza. Y entonces el voto que se encuentra disperso en este momento entre entre precandidatos de las alianzas, pues se concentrará en una sola persona. Y aquellos que sean partidarios de esa alianza seguramente enfocarán su voto al candidato elegido por la alianza. Y ahí dicen los números no le van a alcanzar a Hernández. Es lo que dicen. Yo no lo sé. ¿Qué pensará mi invitado? ¿Comparte esta matemática o no? No sé, le preguntamos si le parece. Vamos con él. Así le doy la bienvenida a Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y candidato a la presidencia de Colombia por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. ¿Cómo está, señor Hernández? Bienvenido, gracias. Muy buenas noches.
Muy amable politización. Muy buenas noches. Muy buenas noches, tenga usted. Bienvenido y gracias por la entrevista. No sé si estaba escuchando lo que yo le decía en términos numéricos. Lo que algunos aseguran es que cuando se defina precisamente quiénes serán los candidatos de las alianzas, matemáticamente ya esto no le beneficiará y que estaría cayendo como a un cuarto o quinto lugar. ¿Qué piensa? Bueno, la ciudadanía y los encuestadores, los políticos, los noticieros, cualquiera persona pues tiene todo el derecho de decir lo que quiera con respecto a las posibilidades de ganar la presidencia de la República. Lo que sí sé es que lo que yo propongo, llevamos 40, 50 años que los presidentes que me antecedieron o que me antecedieron porque voy a ganar en primera vuelta, lo han hecho. Todos llegan a decir que van a acabar con la corrupción y lo que hacen es ellos ponerse neutros o estimularla. ¿Cómo la estimulan? Haciéndose los locos con respecto a las acciones que tienen que hacer con respecto a los ladrones del Estado. Mire, Fernando, y todos los que nos escuchan, que yo sé que son 100 millones de personas los que nos están escuchando. A Colombia la están robando a toneladas. ¿Quién se la roban? Los políticos que se hacen elegir comprando votos con plata robada. Ese es el mal de Colombia estructural. Y nosotros, los colombianos, no creamos en nada diferente que para poder estructurar realmente un programa serio de sacar a Colombia, primero tenemos que cortar la robadera, acabar con los lujos, acabar con el despilfarro y unas pequeñas modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para acabar con la impunidad. Esa es la estructura, esa es la cimentación que se necesita en Colombia realmente para sacarla de donde está. La gente me dice, pero es que usted no habla sino de robadera. Hombre, es como si usted, Fernando, Dios lo libre, que sale ahí del estudio de CNN y lo coge un carro. Y hay sangre. ¿Qué hacen los que lo recogen y lo llevan al hospital, a la clínica o a un centro de salud? ¿Sabe qué dice el médico cuando lo ve usted entrar o al que sea a urgencias? Estabilícenlo. Estabilícenlo. ¿Qué es estabilizarlo? Que no le salga sangre. Mientras que usted tenga derramamiento de sangre por cuenta del accidente, no se le puede hacer nada al herido. Colombia está casi muerta, está herida, tiene un cáncer terminal. Tenemos que estabilizarla, sacarla de cuidados intensivos para poder hacer. Por eso todos esos cuentos de los politiqueros que me compiten diciendo que van a hacer son puras mentiras, porque no hay con qué. Los niveles de endeudamiento de Colombia ya están al tope, ya no resiste más. Entonces, ¿usted cómo va a hacer si el presupuesto de Colombia de este año está comprometido con el mismo gobierno? No hay holgura de inversión. Todo lo que dicen inversión, pero nombran gente que se la cargan inversión, que son zánganos, que ponen los políticos, que fueron agitadores de las campañas y se quemaron, entonces los meten al gobierno. Ese es el mal de Colombia. Oiga. El mal de Colombia. Me da dolor decirlo aquí, delante de todos los latinoamericanos, que Colombia, como muchos países de América Latina, se la están robando a toneladas y tapan los huecos con reformas tributarias y con más deuda. Ya estamos hasta aquí, vea, de reformas tributarias. La reforma tributaria en Colombia se convirtió, fue cobrarle a 50 millones de colombianos impuestos a tapar lo que se roban los políticos. Oiga, don Rodolfo, déjeme interrumpirlo porque voy a tener que ir a una pausa, pero ya lo escuché
y lo hemos escuchado en otras ocasiones, en todas nuestras declaraciones, el planteamiento que hace del endeudamiento, de la corrupción, de los políticos. Y yo le digo, pero ¿por qué debería la gente de comprarle el discurso y no interpretarlo como un populista cuando usted tiene un caso pendiente que aún no se resuelve, que es el caso Vitalogic? Y el caso Vitalogic, pues hablaría precisamente de lo que podría ser un juicio disciplinario por una presunta presión para beneficiar contratos a la empresa precisamente Vitalogic RSU. Yo sé que está todo esto bajo investigación, que usted se presentó y que todavía no ha avanzado, pero ahí hay una mancha en el currículum, hay una mancha en el expediente que choca y que contrasta con el discurso, porque hay duda. Yo no sé cómo se va a resolver esto. Usted mira que no tiene nada que ver, que es inocente y que tiene las pruebas, y eso se va a dirimir ante la justicia. Pero la duda está. ¿Por qué no pensar que esto es solamente un discurso y que hay prácticas deshonestas también de su parte, cuando ya está siendo investigado por la propia justicia? Respóndame esto, don Rodolfo, después de la pausa, si le parece, para aclarar, para escuchar su punto y dejar bien en claro que el caso Vitalogic lo contrapone con su discurso anticorrupción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Regreso en un momento. Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y candidato a la presidencia de Colombia por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, me acompaña. Regresamos y escucho su respuesta. Ya le preguntaba yo al señor Hernández acerca de esto, un presunto, ¿cómo le puedo decir? Uso de la función, ¿no?, para ejercer presión indebida supuestamente para beneficiar con contratos a esta empresa Vitalogic. Esto tiene que ver precisamente con el momento de una crisis por el relleno sanitario en el Carrasco. Decía en declaraciones también el señor Hernández, bueno, esto lo ha tenido que posponer la Fiscalía por falta de pruebas, es lo que dice, pero bueno, no se ha acabado de resolver completamente. Señor Hernández, esta investigación puede contraponerse con su discurso y muchos interpretarlo como un discurso populista hasta que esto no esté aclarado completamente, ¿no lo piensa así? Pues mire, yo lo único que le digo a todos los que nos escuchan y todos los que nos ven y a usted, Fernando, eso de Vitalogic son puras mentiras. Me metieron 200 denuncias, Fernando, la politiquería que tenía secuestrado Bucaramanga, se la robaron 2 años adelante. Me inventaron todos esos 200 cargos. Eso es récord mundial. Yo creo que en el mundo no hay un alcalde que ejerció por 4 años menos 44 meses. No me dejaron terminar los políticos por cuenta del Procurador General de la Nación. No me dejaron terminar porque el procurador estaba aliado con los ladrones y yo les estorbaba. Dictaron una resolución. 5 veces me sacaron de la alcaldía, no una. Me metieron 200 denuncias. Tengo todavía 32 andando. De las 32 me metieron 17 penales. De esas 17 penales se fueron cayendo porque no hay ni una prueba. Nunca me robé ni un peso, nunca me presté para nada. Precisamente los ataques lo hacían los ladrones que estaban gobernando para sacarme a mí y volver a llegar a ellos. Total de que Fernando le están mandando esta misma noche o mañana por tarde la certificación del abogado penalista avalado por la Fiscalía, que eso no existe. El caso está, dígamelo así, ¿el caso está cerrado? No. ¿Por qué no? Porque imagínense que hace 2 años lo abrieron, Fernando. Me han citado 3 veces el fiscal Jorge Villamizar, que hace parte aquí de la politiquería de Colombia y aquí la de Bucaramanga. ¿Y sabe qué dice? Que no tiene prueba. Bueno, y si no tiene prueba, ¿cómo me juicia? Sin embargo, me juició. Falta ver quién
dio la instrucción a él para que hiciera eso, siendo fiscal y autónomo. No le tienen miedo a lo disciplinario, me tienen ahí. Me volvieron a citar y el mismo fiscal, Fernando, le dijo al juez, toca aplazar esto para diciembre porque no tengo prueba. Llegó diciembre, primero volvieron a citarme. Escuche, Fernando, perdóneme. En diciembre volvieron a citarme. ¿Y sabe qué dijo el fiscal? Sigo sin prueba. Toca aplazarlo para el 18 de abril. Eso es lo que han hecho, pura politiquería con esa acusación, que no me robé ni un peso ni me presté para nada, con nadie. Y por eso hacía yo la aclaración de que en sus declaraciones se había postergado precisamente la diligencia. Pues ya decía usted lo que me acaba de decir, que no tenían pruebas, ¿no? La realidad es que el caso está abierto y esto puede ser utilizado desde cualquier frente para desvirtuar o contrarrestar el discurso anticorrupción. ¿Sabe, Fernando, que están asustados? Ellos, incluyendo a Petro, están asustadísimos porque la tendencia dependiente en la intención de voto tiene un ángulo con la horizontal que da como resultado, si eso sigue como va, que gano en primera vuelta. Están asustados. Y todos los que se han robado a Colombia también están asustados. Porque es la primera vez que Colombia tiene una posibilidad real de que llegue un presidente y les pare la robadera, les quite los lujos, les quite el despilfarro y les modifique el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Es la primera vez, Fernando, y todos los que nos escuchan, de que hay esa posibilidad real. Yo ya lo hice. Consideren a Bucaramanga como un pequeño laboratorio, como cuando uno va a hacer un edificio, hay que hacer laboratorio de suelos para determinar la capacidad portante que tiene el suelo del lote donde se va a construir la torre. Ya lo hice. Oiga, señor Hernández, pero también en su laboratorio, en este caso como alcalde de Bucaramanga, tiene otras controversias que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el tema de la investigación preliminar que hubo por presuntas irregularidades en la expedición del decreto 0021. Esto fue en 2016, en marzo. En pocas palabras, modificó y ajustó un manual específico de funciones y competencias laborales para algunos empleos, para las contrataciones de personal del municipio de Bucaramanga. Luego la otra es cuando le da, pues no sé si cachetada o intento de cachetada al concejal John Claro. ¿Esto fue parte de su experimentación o ese es su carácter? Es decir, falta de conocimiento de lo público y visceralidad en sus reacciones, porque lo de John Claro, no solamente que lo recuerdo, lo vi hace unos minutos y es una reacción muy visceral, ¿no? Y ya llegar a una agresión física y modificación sin haber justificado la misma de lo que serían las funciones y competencias para contratación. Quiero preguntarle, ¿todo esto es parte de la experimentación en su laboratorio o así es, Rodolfo Hernández? Dígame después de la pausa, aclarar esto porque son puntos álgidos de su pasado que hoy tienen un impacto en lo que pudiera o no ser. Pero quién sabe, a lo mejor fueron experiencias de las que aprendió mucho, ¿no? Me lo dice después de la pausa, don Rodolfo, si le parece. Hago un corte comercial y regreso. @soy F del Rincón, esa es mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. Ahí estoy leyendo sus comentarios. Gracias. Estoy de vuelta con Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Independiente, don Rodolfo, le digo. Don Rodolfo Hernández. Independiente. De hecho, el diario El País tiene un titular que decía algo así como, ¿cómo decía? El llanero solitario.
el llanero solitario en términos políticos, obviamente, por la candidatura. Oiga, don Rodolfo, a ver, me decía que de alguna forma Bucaramanga fue como una especie de laboratorio, no experimento, que es diferente, laboratorio, aunque en los laboratorios se hacen experimentos, pero una especie de laboratorio donde usted experimentó muchas cosas, algunas le habrán dado resultados, otras no. Y le decía yo, a ver, el tema de la modificación del manual de funciones y competencias laborales, que impacta finalmente contrataciones de personal del municipio, en Bucaramanga, el tema del enfrentamiento con John Claro, donde le da como una cachetada, son parte de esos experimentos de laboratorio, o son parte de quién es Rodolfo Hernández. Mire, Fernando, hablemos de lo primero. Hay dos acusaciones que me emitieron. Una, los del sindicato de trabajadores del municipio. ¿Qué pasaba con los del sindicato? Que hay dos clasificaciones. Una, trabajadores oficiales, y los otros empleados públicos. Resulta que estos vergajos que me demandaron eran trabajadores oficiales que ganan horas extras, tienen un régimen especial de contratación y de pago. Nunca trabajaban, eran unos vagos profesionales. La ciudadanía págueles y págueles y págueles. Entonces buscamos una manera a ver si legalmente podíamos pasarlo a empleados públicos que se les quitan las extras, tienen otro régimen especial. Entonces fueron y me demandaron, pero eso no ha salido el fallo. Yo no modifiqué eso, simplemente lo que hice fue cambiarlo de categoría. Yo la norma no la cambié. Entonces, eso que están diciendo es falso, o verdades a medias que son las peores mentiras. Entonces, ese es uno. El otro fue el nombramiento del lo que yo llamé el jefe de la gobernanza. ¿Y qué pasaba con el jefe de la gobernanza? Que era para poderse posesionar necesitaba presentar la tarjeta profesional y no la tenía, cumplía con todo, pero no tenía en físico la tarjeta profesional. Con eso fueron y me demandaron los mismos vergajos del sindicato y los mismos politiqueros. Pero ¿qué pasaba? Lo que no dijeron era que teníamos un año para que el agraciado la llevara. La llevó, ya salió el fallo, no salió a favor. Mire cómo hablan de mentira. Tercer tema, la cachetada de Claro. Sí, fue cierto. ¿Por qué se generó eso? El concejal, que hacía parte de la politiquería aquí, ladrona, que se robó el presupuesto de 2 administraciones adelante, que burocratizó. Hola, Fernando, yo quiero comentarle que yo saqué 2.040 funcionarios que eran zánganos, que no trabajaban, que iban contra el interés público y valían un platal y no trabajaban. Los saqué. Pero esos concejales protegían a esos zánganos. Porque aquí la política en Colombia Rodolfo, es que... ¿Cómo, Fernando? Sí. Pero le digo... No, le digo, es que yo vi la entrevista, se lo voy a decir, así, entre usted y yo. A mí me preocupa cuando se acaban las palabras y se llega a una acción física. Esto no habla bien del carácter de una persona, ¿no, don Rodolfo? ¿No lo cree usted? Independientemente de cualquier cosa, zángano o no, político, politiquería o no, ya a nivel humano, ¿no? Llegar a ese punto, es que se acabaron las palabras. Me preocupa que don Rodolfo sea así. Eso es cierto, Fernando. Yo hice muy mal. Reconozco el error. Pedí 1000 excusas, tanto al concejal Claros como a la ciudadanía por mi comportamiento. Pero como usted dijo, yo soy humano, soy de carnita y huesito. Tengo mi debilidad. En 51 años, 2 que han durado 3 minutos, o sea, 6 minutos de salirme de casillas en 51 años.
evalúe usted cómo soy yo, evalúen todos los que nos están escuchando, ¿no? todos los ciudadanos latinoamericanos. No, está bien. Está bien, y ¿sabe qué, don Rodolfo? O sea, lo primero que le tengo que reconocer es que habla de esto sin tapujos, y eso es muy importante. Por supuesto que desde ahí ya va por buen camino el que pueda hablarse de este tema sin que vuelva a crear una controversia. Así que vamos a dejarlo ahí y que la gente evalúe. Hay algo muy importante que quiero hablar con usted, porque sin duda alguna el tema FARC, el tema la Justicia Especial para la Paz, es algo complejo, pero en su vivencia ha sido víctima de FARC, de ELN, a su padre lo secuestraron por 135 días, a su hija en Ocaña la secuestraron, la mataron en 2004. Esto es muy duro, muy fuerte. ¿Cómo manejaría el tema de la Justicia Especial para la Paz? ¿Cómo manejaría el tema de la FARC, el ELN, si llegara a ser presidente? Bueno, la FARC, gracias al gobierno Santos, ya hizo un acuerdo de paz. Está firmado y está vigente. Tal vez el gobierno colombiano, me duele decirlo, pero es la verdad, ha tratado de no cumplirlo. Yo no puedo hacer una calificación de que han cumplido y que no, pero le falta cumplir. Esa es la verdad. Eso la falta. El ELN secuestró a mi hija en el 2004. O sea, llevamos 18 años buscándola. Ya el año pasado, con mi esposa y mis hijos, resolvimos declarar la desaparición forzosa, empezar a hacer los trámites jurídicos para poder quitar la declaración de renta que nos toca hacer todos los años y hacer el duelo. Ya estamos en ese proceso. Me pregunta, doctor Fernando, ¿qué haría yo con el ELN? Recibirlos con los brazos abiertos, porque yo no puedo trasladar toda la tragedia que hemos vivido familiarmente de estos 17, 18 años, trasladársela a los colombianos. Me parece que ellos no tienen por qué recibir esa carga. Yo la viví y me toca es aceptar ya, porque no puedo echar para atrás. Entonces, ¿yo qué haría con el ELN? Con sinceridad, mirándolos a los ojos. Miren, la FARC firmaron esto. Yo los invito como presidente de la República a poner un otro sí que diga: el Ejército de Liberación Nacional acepta las mismas condiciones del acuerdo de paz con la FARC y para constancia firmamos a continuación. Y nos ahorramos 40, 50 mil millones en abogados para terminar en lo mismo. Además, yo creo que no es justo que con uno se haga un acuerdo y con otros, cuando el origen y las consecuencias son iguales. Entonces, los recibo con los brazos abiertos. Me ha dejado sin palabras con esa declaración, don Rodolfo, conociendo el historial. Mucho para reflexionar sobre esta declaración que hace Rodolfo Hernández con respecto al ELN. Sin duda, la tragedia a nivel personal es enorme y la pérdida también irreparable. Escucharlo decir eso me deja con la boca abierta. Me deja sin palabras, don Rodolfo. Hago una pausa. Regreso en un momento y continuamos con esta entrevista para que me explique el tema del control de las drogas, el control del narcotráfico. Podría ser para Estados Unidos chocante, por ejemplo, su propuesta, pero para que me la explique más a detalle. Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Ya vengo. De vuelta con Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia allá en Colombia. Don Rodolfo, usted dice sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico, quitar la prohibición que todos los que sean drogadictos se apliquen drogas intravenosas o vía oral, sean ingresados en programas de salud y, como la vacuna dice, se le aplica gratuita en los centros de salud después de que el médico haga un diagnóstico. Eso tocaría hacerlo en todo el mundo para que surta efecto. Si yo regalo a los adictos la droga, dice usted, pues el negocio se acaba. Si no tiene precio, pues se acabó el negocio, se acabó el narcotráfico. El narcotráfico existe, es porque hay intercambio comercial, y entre más repriman la droga, vale más plata.
Esto sería un razonamiento más de oferta-demanda, no tanto de salud pública. ¿O cómo lo plantea don Rodolfo? Así como lo acabó de describir Fernando, muy bien. ¿Cuál es la teoría mía? La única manera de salir de esta tragedia es a través de reconocer que la única manera de acabarla es a través de aplicarle capitalismo. ¿Cuántos años llevamos? Le pregunto a todos sus escuchas, a todos los televidentes y a usted, Fernando, con ese lío. ¿Cuántos muertos hemos puesto los diferentes países, ya sean productores, consumidores? ¿Cuánta corrupción se ha generado? ¿Cuánta plata le han dedicado los países a combatir eso con cero resultados? Es al contrario. Hace 10 o 12 años, la sumatoria de todos los consumos en el planeta Tierra de solo cocaína eran 120.000 millones de dólares. Hoy, 18, 17 de octubre, de enero, 17 de enero del 2022, lo que dice la sumatoria, la información que dan, son 650.000 millones de dólares. Le pregunto, Fernando, y a todos los que nos escuchan, ¿qué hemos sacado con ese esfuerzo titánico económico y de violencia? Nada. Porque eso corresponde es a la oferta y la demanda. Entre más repriman la droga con violencia, pues más vale la droga. Y si más vale, va a haber más oferta, más cultivo. ¿Qué es lo que se necesita? Aplicarle la ley de la oferta y la demanda. Todos los consumidores son enfermos. Un enfermo necesita diagnóstico médico y medicación, formulación, el enfermo. Pues reconozcamos el lío y metémoslo dentro de las hojas de seguimiento de cada uno de los adictos. Reconozcamos que son enfermos. El médico diagnosticará y hará planes de reducir el consumo para quitarles la dependencia. Y eso como lo va a regalar el Estado. Si yo soy narcotraficante, ¿a quién le voy a vender droga? ¿En cuál parte? ¿En China? ¿En Japón? ¿En los Estados Unidos? ¿En México? ¿En su país? ¿Quién la compra? Nadie. Al no comprarla nadie se acabó el tema de la droga. Eso es lo que yo digo en términos simples. Pero tiene que haber un acuerdo mundial. Sí. Sí, tendría que ser mundial, por supuesto. Podríamos estar, hay tantos temas que propone usted que me llama la atención que podríamos estar horas, pero ya el programa hoy se nos termina, don Rodolfo. Por supuesto, yo espero tener una charla, porque todavía falta de aquí a las elecciones, nuevas charlas con usted para profundizar ya en temas muy puntuales. Hoy era una presentación a nivel continental de quién es Rodolfo Hernández, para que la gente entienda parte de él, parte de su propuesta. Se fue. En Instagram, F del Rincón en Instagram. Regreso con mi invitado. De vuelta con don Rodolfo Hernández. Ya me tengo que ir, don Rodolfo, tuve un problema técnico, pero no me deje con la duda. Tiene un look que se parece a Hugh Hefner, el de Playboy, y quiero preguntarle, porque todos tenemos la duda, ¿qué trae puesto? ¿Una camisa de seda o es pijama, don Rodolfo? Es que tengo pijama. Yo ya estaba en el tercer sueño. Yo me he puesto a las 7. Entonces sí es pijama, don Rodolfo. Es pijama. Hola, Fernando. Oiga, pues entonces, ¿a qué le digo? Hola, buenas Fernando. Noches, don Rodolfo, váyase a dormir. No, pero antes de irse, quiero decirle, rápido. Esposa es re fan suyo. Ella es re fan, se llama Socorro. Sería bueno que le mandara un saludo. Es re fan suyo.
Gracias, don Rodolfo. Doña Socorro, le mando un abrazo. Gracias por acompañarme en el programa, don Rodolfo. Un abrazo para doña Socorro también. Qué bueno que le gusta el programa a su esposa. Así lo voy a tener seguro otra vez. Pero con esa pijama debería salir en todos los programas. Se ve como Hugh Hefner, el de Playboy. Trae ahí un look muy... Nada más no lleve las conejitas porque... Pues si lleva las conejitas, doña Socorro nos va a armar una grande, ¿eh? Buenas noches, don Rodolfo, gracias. Una feliz noche, Rodolfo, muchas gracias. Soy Fernando. Un saludo muy especial a todos. Soy Fernando Rincón, gracias. Que pase buena noche. Gracias.